En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 18 de febrero de 2026, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Sagrero Rosas, a quien solicito proceda al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable Pleno. Buenas tardes. Procedo al pase de lista solicitado. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Agustín Torres Bello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos dé cuenta con el orden del día. Con gusto, Magistrada Presidenta. Procedo entonces a la lectura del orden del día. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Aprobación de las medidas correctivas que podrá imponer el órgano de evaluación del desempeño judicial, así como aquellas sancionadoras que podrá imponer el Tribunal de Disciplina Judicial a través de sus comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios, con la finalidad de fortalecer la función judicial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 231 orgánica en vigor. 3. Aprobación de los medios de impugnación, así como del procedimiento para su interposición contra las resoluciones derivadas de la evaluación realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial, cuando aquella resulte insatisfactoria o bien se impongan medidas correctivas o sancionadoras, conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Ley 231 orgánica en vigor. 4. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz las constancias derivadas de la investigación oficiosa realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Tantoyuca, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, en donde se detectaron diversas irregularidades en la actuación de los servidores públicos adscritos a dicho órgano jurisdiccional dentro del juicio penal J-05/2022, a fin de que se apruebe el inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador. 5. Someter a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz las denuncias presentadas ante el personal adscrito al órgano de evaluación del desempeño judicial durante las visitas judiciales de evaluaciones ordinarias practicadas en el Distrito Judicial de Veracruz los días 10, 11 y 12 de febrero de 2026, conforme a las facultades otorgadas en el Acuerdo General número PTDJ/SE/0010/25, a fin de que se apruebe su turno al órgano de investigación de responsabilidades administrativas. 6. Aprobación de los proyectos de resolución previamente analizados por el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial, sustanciados con la Ley Abrogada 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con el artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor. 7. Aprobación del listado de asuntos integrados para emitir sentencia y su turno a los magistrados ponentes. 8. Aprobación de la investigación oficiosa por parte del personal adscrito al órgano de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial al Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 9. Aprobación del turno a las 5 comisiones resolutoras de este Tribunal de Disciplina, a fin de que resuelvan de manera provisional y en definitiva sobre las medidas cautelares solicitadas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este tribunal, así como las que de oficio el Pleno determine que resulten necesarias para facilitar las investigaciones y los procedimientos disciplinarios en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción 13ª de la Ley 231 orgánica en vigor. 10. Clausura de la sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación del orden del día, por lo que solicito que quienes se encuentren a favor se sirvan a emitir su votación de manera económica levantando la mano. Gracias. Realizando el conteo, doy fe del número de votos emitidos, por lo que le informo, magistrada presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúa con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 2, se somete a consideración de este Pleno la aprobación de las medidas correctivas que podrá imponer el órgano de evaluación del desempeño judicial, así como aquellas sancionadoras que podrá imponer el Tribunal de Disciplina Judicial a través de las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios, con la finalidad de fortalecer la función judicial
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 231 orgánica en vigor. De conformidad con la sección quinta del capítulo tercero del título segundo de la Ley 231 orgánica en vigor, el órgano de evaluación es un órgano auxiliar del Tribunal de Disciplina Judicial competente para evaluar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales, a fin de consolidar un ejercicio responsable, profesional, independiente, honesto y eficaz de la función jurisdiccional, así como evitar actos que la demeritan. Al respecto, los procesos de evaluación al desempeño judicial serán las evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento. Cuando una evaluación ordinaria resulte insatisfactoria y el órgano de evaluación lo estime pertinente, podrá dictar las medidas que considere necesarias para el fortalecimiento de la función judicial. En ese tenor, se fijan las medidas correctivas que al efecto podrá dictar el órgano de evaluación del desempeño judicial. A. Actividades de capacitación, tendientes a reforzar los conocimientos o competencias técnicas profesionales o éticas de la persona evaluada, mismas que se llevarán a cabo a través de la Escuela Judicial Veracruzana, área auxiliar del órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. B. Requerimientos para la realización de acciones de mejora para hacer más eficiente la actividad jurisdiccional. La persona titular del órgano de evaluación del desempeño judicial fijará las bases y el plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas, el cual no podrá exceder de 6 meses. Ahora bien, una vez vencido el plazo a que refiere el párrafo anterior, el órgano de evaluación fijará un nuevo plazo para la realización de una evaluación extraordinaria, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas en la evaluación ordinaria, debiendo levantar actas circunstanciadas del referido proceso de evaluación extraordinaria. Una vez integrados los resultados derivados de la evaluación, el titular del órgano de evaluación del desempeño judicial, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, emitirá la resolución correspondiente, en donde determinará si la misma resultó satisfactoria o insatisfactoria, entendiéndose como satisfactoria cuando la persona evaluada cumplió cabalmente con las medidas impuestas. En caso de que la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación extraordinaria o bien se niegue a realizarla, el órgano de evaluación dará vista al Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial para los siguientes efectos sancionadores. 1. En caso de que no se acredite favorablemente la evaluación extraordinaria, la Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios que por turno corresponda ordenará la suspensión de la persona servidora pública hasta por 1 año. 2. En caso de que la persona servidora pública se niegue a realizar la evaluación extraordinaria, la Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios que por turno corresponda ordenará su suspensión hasta por 1 año. 3. En ambos casos, la referida comisión determinará las acciones y condiciones para la restitución de la persona servidora pública. 4. Transcurrido el plazo de la suspensión sin que la persona servidora pública acredite satisfactoriamente la evaluación, la Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios que por turno corresponda resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo anterior se sustenta en lo dispuesto por los artículos 74, 75, 76, 78 y 81 de la Ley 231 orgánica en vigor. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación de las medidas correctivas que podrá imponer el órgano de evaluación del desempeño judicial, así como aquellas sancionadoras que podrá imponer el Tribunal de Disciplina Judicial a través de las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios con la finalidad de fortalecer la función judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 231 orgánica en vigor. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad del punto que antecede. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, /SO, /003, /26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 13, somete a consideración de este Pleno la aprobación de los medios de impugnación, así como del procedimiento para su interposición contra las resoluciones derivadas de la evaluación realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial cuando ésta resulte insatisfactoria o bien se impongan medidas correctivas o sancionadoras conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 231 orgánica en vigor. Las resoluciones del órgano de evaluación del desempeño judicial y de las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios podrán ser impugnadas mediante los recursos de inconformidad y de revisión, según corresponda, atendiendo a los supuestos de procedencia que en este apartado quedarán definidos. Apartado 1. Disposiciones generales.
Los medios de impugnación deberán interponerse ante la oficialía de partes del Tribunal de Disciplina Judicial y estar dirigidos a la Comisión Resolutora de Recursos o al Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, según corresponda. Dicho curso deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Nombre completo del recurrente, cargo y órgano de adscripción. 2. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial y su dirección de correo electrónico. 3. Nombre del representante legal, en su caso. En este supuesto deberá acreditar la representación en términos del artículo 27, párrafos 1 y 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades administrativas. 4. La resolución recurrida y su constancia de notificación. 5. Los agravios que le causa la resolución recurrida. 6. Las pruebas que se estimen necesarias. 7. Una copia para el traslado. 8. Firma autógrafa del promovente. Cuando se omita señalar los requisitos previstos en las fracciones 1, cuarta, quinta y octava, se desechará de plano el recurso. Si se omiten los datos previstos en las fracciones segunda, tercera, sexta y séptima, se requerirá al promovente para que lo señale o exhiba según sea el caso dentro del término de 5 días hábiles, apercibiendo lo que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentar el recurso o por no ofrecer las pruebas según corresponda. Las notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades administrativas. Se consideran días inhábiles para la interposición y tramitación de los recursos aquellos previstos en el citado código, así como los que determine el órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado. Lo anterior se sustenta en el artículo 81 de la Ley 231 orgánica en vigor. Apartado 2. Recurso de inconformidad. Procede el recurso de inconformidad en contra de la resolución emitida por el titular del órgano de evaluación del desempeño judicial en la que se determine que la evaluación resultó insatisfactoria o bien se impongan medidas correctivas. El plazo para su interposición será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Una vez recibido el recurso, la Comisión Resolutora de Recursos calificará su procedencia, pudiendo admitir, desechar o tener por no presentado el medio de defensa. Admitido el recurso, se ordenará correr el traslado al titular del órgano de evaluación del desempeño judicial para que, dentro del término de 5 días hábiles, rinda un informe respecto a la resolución que se recurre, a cuyo efecto podrá acompañar la documentación e información que estime pertinentes. Concluido el plazo anterior sin más trámite, la Comisión Resolutora de Recursos contará con un plazo no mayor a 30 días hábiles para emitir la resolución. La resolución que ponga fin al recurso de inconformidad podrá declararlo fundado o infundado. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior se sustenta en los artículos 76, 77 y 81 de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio Layave y en el libro segundo, título primero, capítulo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Apartado 3. Recurso de revisión. El recurso de revisión procede en contra de las resoluciones emitidas por las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios en las que se impongan medidas sancionadoras, a saber, aquellas en las que se decrete la suspensión o la destitución de la persona servidora pública con motivo de un procedimiento de evaluación al desempeño judicial. El recurso podrá interponerse ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución emitida por la comisión resolutora. Una vez recibido el recurso, la Secretaría de Acuerdos calificará la procedencia, pudiendo admitir, desechar o tener por no presentado el recurso. Admitido el recurso, se turnará a la magistratura que por turno corresponda para que, dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, emita la resolución que en derecho corresponda. En ningún caso los recursos de revisión serán turnados para su substanciación y elaboración del proyecto de resolución respectivo a la magistratura que integra la comisión recurrida. La resolución que ponga fin al recurso de revisión podrá confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida y dicha determinación será definitiva e inatacable. A falta de disposición expresa, se aplicará de forma supletoria el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Lo anterior se fundamenta en los artículos 57, fracción primera, 81 y 97, fracción segunda, segundo y tercer párrafos de la Ley 231 orgánica en vigor. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación de los medios de impugnación, así como del procedimiento para su interposición contra las resoluciones derivadas de la evaluación realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial, cuando ésta resulte insatisfactoria o bien se impongan medidas correctivas o sancionadoras, conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Ley 231 orgánica en vigor. Procedo a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López A favor. Vázquez.
Magistrado Humberto Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el punto número 3 que antecede se aprueba por unanimidad. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal SO, diagonal 003, diagonal 26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 4, se somete a consideración de este pleno las constancias derivadas de la investigación oficiosa realizada por el órgano de evaluación del desempeño judicial al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Tantoyuca, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, en donde se detectaron diversas irregularidades en la actuación de los servidores públicos adscritos a dicho órgano jurisdiccional dentro del juicio penal J-05, diagonal 2022, a fin de que se apruebe el inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionado. Al respecto, los integrantes de este honorable pleno, una vez impuestos del contenido de la investigación oficiosa en comento, aprueban turnar al órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este tribunal las referidas constancias a fin de determinar si los servidores públicos adscritos a dicho órgano jurisdiccional incurrieron en responsabilidades administrativas dentro del juicio penal J-05, diagonal 2022. Se procede entonces a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el punto número 4 se aprueba por unanimidad. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal SO, diagonal 003, diagonal 26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 5, someto a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz las denuncias presentadas ante el personal adscrito al órgano de evaluación del desempeño judicial durante las visitas judiciales de evaluaciones ordinarias practicadas en el Distrito Judicial de Veracruz, los días 10, 11 y 12 de febrero de 2026. Conforme a las facultades otorgadas en el Acuerdo General del Pleno de este Tribunal, número PTDJ, diagonal SE, diagonal 0010, diagonal 25, a fin de que se apruebe su turno al órgano de investigación de responsabilidades administrativas. Al respecto, los integrantes de este honorable Pleno, una vez impuestos de las denuncias presentadas ante el personal adscrito al órgano de evaluación del desempeño judicial durante las visitas judiciales de evaluaciones ordinarias practicadas en el Distrito Judicial de Veracruz los días 10, 11 y 12 de febrero de 2026, aprueban su turno al órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este tribunal a fin de que se les dé el trámite que en derecho corresponde. Lo anterior se sustenta en el artículo 57, fracción 2 de la Ley 261 orgánica en vigor. Procede entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López A González. favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto número 5 de la orden del día. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, diagonal SO, diagonal 003, diagonal 26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable pleno de este tribunal que el siguiente punto a tratar es el relativo a la aprobación en esta sesión pública de los proyectos de resolución previamente analizados por el pleno. Secretaria de Acuerdos, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución propuestos para su aprobación en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Los proyectos de resolución que se proponen en esta sesión pública fueron previamente circulados y analizados por este honorable pleno y hacen referencia a 4 procedimientos disciplinarios, por lo que se somete a consideración de los integrantes de este pleno su aprobación. Secretario José Gabriel Osorno Cruz, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta a este pleno con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 130/2025, iniciado por el extinto Consejo de la Judicatura con el número 34/2025. En el proyecto se propone declarar infundado el procedimiento disciplinario al no haberse ofrecido medio de prueba suficiente que permita concluir que el servidor público denunciado incurrió en las responsabilidades que se le imputan. Es la cuenta, magistrada presidenta.
Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 130/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretario José Alfonso González Fuentes Mora, por favor, dé cuenta con el asunto turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Teresa López González. Con vuestra media, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, Secretaría de Acuerdos. Se da cuenta del proyecto del expediente 134/2025, en el cual se declara infundado el procedimiento disciplinario por no haberse ofrecido medios de prueba suficientes, idóneos e indubitables para demostrar la existencia de las conductas denunciadas, de conformidad con el artículo 167, fracción 2 de la Ley número 615 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación del proyecto de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del procedimiento disciplinario 134/2025 fue aprobado por unanimidad. Secretaria Sonia Itzel Castilla Torres, por favor, dé cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Magistrada presidenta, magistraturas, con su autorización, doy cuenta con el expediente 143/2025, el cual la ponencia propone declarar infundado el procedimiento disciplinario, pues de los elementos de hecho y de derecho que obran en el expediente no es posible acreditar que el denunciado haya incurrido en la irregularidad atribuida. Posteriormente doy cuenta con el expediente 139/2025. La ponencia propone declarar infundado el procedimiento disciplinario respecto de los actos enunciados, ante la falta de acreditación de su existencia. Es la cuenta, magistraturas. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Secretaria de Acuerdos, recabe la votación. Someto a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los proyectos de cuenta. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los procedimientos disciplinarios 143/2025 y 139/2025 fueron aprobados por unanimidad. Magistrada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución previamente analizados por el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SE/003/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A continuación, y en debido cumplimiento al punto 7 del orden del día, se da cuenta a los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz con los procedimientos disciplinarios que, dado su estado procesal, no tienen cuestiones pendientes por desahogar, por lo que, por acuerdos de presidencia de 18 de febrero de 2026, con fundamento en el artículo 168, fracción tercera de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, aplicable en términos del diverso artículo 10º transitorio de la Ley 231 orgánica en vigor, se ordenaron turnar a fin de que se dicte la resolución que corresponda conforme a derecho. En consecuencia, se procede a listar dichos asuntos para constancia. Procedimientos disciplinarios 01/2025, 15/2025, 41/2025, 78/2025, 80/2025, 82/2025, 91/2025, 102/2025, 111/2025, 129/2025 y 145/2025. Procedo entonces a someter a aprobación de este honorable pleno la lista que antecede, a fin de que los procedimientos mencionados sean turnados a la ponencia que por turno corresponda para la emisión de su resolución. Magistrada presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor.
Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la lista de los procedimientos disciplinarios integrados para dictar resolución. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/006/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 8, someto a aprobación de este pleno la realización de una investigación oficiosa por parte del personal adscrito al órgano de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial al Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, con residencia en Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, a efecto de determinar la posible comisión de faltas administrativas por parte del personal adscrito a dicho Distrito Judicial en relación con los procesos penales 180/2023 y 242/2025, así como en el juicio 110/2025, todos de su índice, y, en su caso, iniciar las investigaciones que resulten necesarias. Lo anterior se sustenta en la facultad prevista por el artículo 57, fracción 2 de la Ley 231 orgánica en vigor, que le otorga competencia a este pleno para solicitar de oficio al órgano de investigación el inicio de las investigaciones necesarias para determinar si se ha incurrido en responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial del Estado en el ejercicio de sus funciones. Aunado a las facultades del órgano de investigación de responsabilidades administrativas establecidas en los artículos 82 y 84 de la Ley 231 orgánica en vigor, en relación con los diversos 3, fracción 2 y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria a la primera de las citadas. Dichos numerales señalan que el órgano de investigación fungirá como autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de faltas administrativas cometidas por el personal jurisdiccional del Poder Judicial, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas, apoyándose para ello en las facultades que la propia Ley 231 orgánica le otorga. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la realización de una investigación oficiosa por parte del personal adscrito al órgano de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial al Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Poza Rica, con residencia en Poza Rica, Hidalgo, Veracruz, a efecto de determinar la posible comisión de faltas administrativas por parte del personal adscrito a dicho Distrito Judicial en relación con los procesos penales 180/2023 y 242/2025, así como en el juicio 110/2025, y en su caso iniciar las investigaciones que resulten necesarias. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SO/003/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. A efecto de desahogar el punto número 9, se somete a consideración de este pleno la aprobación del turno a las 5 comisiones resolutoras de este Tribunal de Disciplina, a fin de que resuelvan de manera provisional y en definitiva sobre las medidas cautelares solicitadas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este tribunal, así como las que de oficio el Pleno determine que resulten necesarias para facilitar las investigaciones y los procedimientos disciplinarios. En primer lugar, es preciso señalar que por acuerdo general número PTDJ/SO/006/25, emitido en la sexta sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este tribunal el 19 de noviembre de 2025, se aprobó la creación, integración y funciones de las comisiones de este tribunal disciplinario de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio Layave, 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 61 y 96, primer párrafo infine de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio Layave en vigor. Dichas comisiones quedaron integradas en los términos que siguen. 1. Comisión de Sustanciación, a cargo de la magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana. 2. Comisión Resolutora de Recursos, a cargo de la magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana. 3. Primera Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, a cargo de la magistrada María Victoria Carballo Carrasco. 4. Segunda Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, a cargo de la magistrada María Teresa López González. 5. Tercera Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, a cargo del magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. 6. Cuarta Comisión Resolutora de Procedimientos Disciplinarios, a cargo del magistrado Agustín Torres Bello.
Hecha la precisión, se advierte que este tribunal disciplinario cuenta con una comisión de sustanciación y 5 comisiones resolutoras, siendo las resolutoras las que guardan relación con el punto propuesto. En ese sentido, de conformidad con los artículos 57, fracción 13ª y 96, fracción 4ª, inciso E de la Ley 231 orgánica en vigor, el Pleno del Tribunal de Disciplina es competente para dictar, a través de sus comisiones, las medidas de suspensión temporal de las personas juzgadoras que resulten pertinentes para facilitar las investigaciones y los procedimientos disciplinarios. Asimismo, la suspensión de magistradas, magistrados, juezas y jueces que aparecieren involucrados en la comisión de un delito procederá siempre que lo estime necesario este Pleno en el ejercicio de sus facultades de disciplina y vigilancia, o cuando alguna autoridad ministerial o fiscalía den noticia de ello, así como a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en contra de tales servidores públicos. De igual manera, cuando la suspensión haya sido decretada por el Tribunal de Disciplina sin mediar una solicitud de otra autoridad, deberá instruirse la formulación de denuncia o querella en los casos que procedan. Así también, las medidas cautelares se tramitarán incidentalmente y en caso de que las 5 comisiones resolutoras admitan a trámite el incidente respectivo, podrán adoptar las medidas solicitadas de manera provisional. Y en el mismo acto, darán vista a la o a las personas directamente afectadas para que, dentro de un plazo de 5 días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo anterior, las 5 comisiones resolutoras contarán con un plazo de hasta 5 días hábiles para emitir la resolución interlocutoria respectiva, contra la cual no procederá recurso alguno. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Urbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la aprobación del turno a las 5 comisiones resolutoras de este Tribunal de Disciplina, a fin de que resuelvan de manera provisional y en definitiva sobre las medidas cautelares solicitadas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas de este Tribunal, así como las que de oficio el Pleno determine que resulten necesarias para facilitar las investigaciones y los procedimientos disciplinarios. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, /SO, /003, /26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Se informa al honorable Pleno de este Tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria, siendo las 12 horas con 50 minutos del 18 de febrero de 2026.